En este pequeño video les acercaremos la Ley 24374, la Ley de Regularización Dominial, también conocida como Ley Pierre. En el año 1994 se sanciona esta ley, la cual establece una serie de requisitos, pero ¿en qué radica la ley? La ley lo que hace es que aquellos ocupantes de terrenos rurales y urbanos, en realidad en un primer momento eran solo los urbanos, esto decía el texto originario, de terrenos urbanos, los cuales eran inmuebles y se poseían durante un tiempo de 3 años antes de una fecha, y siempre que estos poseedores que tenían esos terrenos los utilizaban para vivienda única y permanente, podían obtener el título de propiedad sobre esos terrenos para regularizar la situación. La regularización de situaciones de hecho como estas, que en la mayoría de los casos eran personas de bajos recursos o escasos recursos, lo que les permitía era regularizar, es decir, normalizar y obtener la titularidad de dominio sobre esos terrenos y así adquirir el título, por así decirlo. A veces los sujetos poseedores que iban a acogerse al sistema, a acogerse al beneficio de la regularización domanial, eran por cuestiones no solamente de escasez económica, de escasos recursos económicos, sino también por cuestiones de, por ejemplo, que el comprador provenía de distintas sesiones sucesivas, o había un boleto y era imposible encontrar al vendedor, o incluso el vendedor desaparecía. Entonces, ante estas situaciones, para regularizar los terrenos y así adquirir el derecho real, se sanciona esta ley, la 24374. Esta ley estableció una serie de requisitos que mencioné recién, pero ahora los vamos a aclarar. El primer requisito es: el sujeto tenía que poseer un inmueble durante 3 años, y el texto originario decía 3 años antes del año 1992. Pensemos que esta ley es del año 1994. Actualmente hay un texto modificatorio de la ley, que es la ley 27118. Este texto dice que el sujeto tiene que poseer un inmueble durante 3 años antes del año 2009. Es decir, que debía estar en poder del objeto desde el año 2006. El segundo requisito que tenía para poderse acoger a esta regularización era que en ese inmueble sea de vivienda única y permanente. Es decir, que el sujeto viviera ahí y que fuera un requisito desde el punto de vista de que vivas habitualmente, ¿no? Que sea su morada. Allí obtenemos, esto se desprende de los requisitos del artículo 1. El tercero es que era para inmuebles urbanos. Texto originario, urbanos. Texto actualizado, urbanos o rurales. Es decir, terrenos urbanos o rurales, con la posibilidad de que no sea solo vivienda permanente, sino que ahí se permitiera que sea la actividad permanente del sujeto, pero, y ahí tenemos dos requisitos fundamentales que son requisitos negativos, es decir, el artículo 4 de la normativa nos dice que el sujeto poseedor no tiene que tener en posesión, no tiene que estar en posesión de ningún otro inmueble ni ser propietario de ningún otro inmueble. No solo ser propietario, sino no ser ni propietario ni poseedor de ningún otro inmueble. Y otro de los requisitos negativos es que cada normativa local, cada reglamentación local podría establecer ciertas características de los inmuebles para poder ser otorgados a través de la regularización dominial. Dijimos que hay una serie de requisitos. El último requisito es que tiene que haber por lo menos en el inmueble una edificación, por lo menos precaria, es decir, tiene que haber algún tipo de edificación que demuestre que se está viviendo allí o que se está ejerciendo actividades de vivienda y producción dentro de los terrenos rurales, ¿no? Entonces, repasando, 3 años antes del año 2009, que el poseedor no sea titular de dominio ni tenga posesión de ningún otro inmueble, que sea vivienda única y permanente o actividad única y permanente dentro de ese objeto, que se cumplan con las características o con las especificaciones locales, reglamentaciones locales si las hubiere, y que haya por lo menos una edificación precaria. Si yo obtenía todos estos requisitos, cumplía con todos estos requisitos, me podía presentar y hacer una solicitud de acogimiento a la regularización dominial para obtener con posterioridad el título de propiedad. Para ello, ¿sí? El primer paso que tiene el sujeto es acogerse tanto
lo que se llama solicitud de acogimiento. Esto lo puede hacer en dos lugares, es decir, el poseedor, ¿sí?, que es una persona humana, o el cónyuge o sucesores de esta persona humana que está poseyendo, o incluso los convivientes de esta persona que estuvo poseyendo, ¿sí?, o los sesionarios sucesivos. El último sesionario podría presentarse y pedir el acogimiento a la regularización dominial. Ese acogimiento se da en la serie de pautas de comprobar los datos personales, los datos del inmueble, la ubicación del inmueble, los planos que se tuvieran, los documentos que se tuvieran y todo lo que acredite que realmente el sujeto tenía la posesión durante 3 años antes del año 2009. Junto con una declaración jurada que justamente como declaración jurada lo que establecía era jurar, ¿sí?, obviamente, de que se cumplían y se estaba acogiendo debidamente a la regularización dominial. El procedimiento se presenta ante el gobierno de la ciudad, ¿sí? Más en detalle, si fuera capital, sería ante el gobierno de la ciudad. Si fuera en provincia de Buenos Aires, cada jurisdicción tiene su organismo. En realidad es la Secretaría de Tierras que tiene cada municipio. Se presenta y se designa un escribano. El escribano que va a llevar adelante lo que llamamos, entre comillas, prescripción administrativa, una forma de demostrar que se han cumplido con los requisitos legales para regularizar la titularidad sobre el objeto. El trámite del expediente administrativo requiere del cumplimiento de estos requisitos e incluso la comprobación de estos requisitos. Una vez comprobados estos requisitos, se cita y emplaza, la escribanía cita y emplaza por edictos en el boletín oficial y en un diario zonal de donde se encuentra el inmueble al titular de dominio del inmueble durante 30 días. Y aquí tenemos dos vetas: que se presente el titular de dominio y por ende, si se presenta, se opone o realiza cualquier actividad, automáticamente se rechaza el acogimiento a la regularización dominial y hay que tramitar por la vía civil. El segundo es: no se presenta, no hay oposiciones, se vence el plazo de 30 días. Si sucede esto, el escribano interviniente, ¿sí?, en capital sería la escribanía de la ciudad, ¿sí?, la escribanía del pueblo. En provincia de Buenos Aires son escribanos designados por nómina. En cada municipio hay 1 o 2 escribanos que se dedican a la ley de tierras, a la ley de regularización dominial, en donde se debía celebrar una escritura de relación, así se conoce, escritura de relación. Esta escritura de relación que se otorga es un reconocimiento, ¿sí?, de posesión durante los tiempos que establecía la ley 3 años antes y que se cumplían con todos los requisitos. O sea que esa primera escritura de relación que otorga el escribano no es el título suficiente, solo se reconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos en la regularización dominial, en la ley. Tampoco hay que confundir la ley de regularización dominial como un justo título. En ninguno de los dos casos es ni es un título suficiente ni es un justo título. Se lo quiere asemejar a un justo título, pero no lo es, porque en el justo título tiene que haber transmisión del titular o transmisión de un sujeto. Acá no hay transmisión, sino que hay cumplimiento de requisitos para regularización dominial. Esta escritura de relación que se celebra se me reconoce y se la conoce como acta de posesión. Se me reconoce la posesión durante un tiempo, durante los 3 años anteriores o incluso más para atrás, ¿sí?, cumplimiento de los requisitos, y esa escritura se inscribe en el registro de la propiedad. Esta escritura que se inscribe, que es una escritura de relación, en principio no se está reconociendo dominio. Vuelvo a repetir, lo que se reconoce es que se cumplieron los requisitos para la regularización dominial. ¿Por qué? Porque pasados 10 años, dice el artículo 8 de la ley, que pasados 10 años se convierte, ¿sí?, convierte de pleno derecho el sujeto que estaba acogido al sistema y que se le había otorgado la escritura de relación. 10 años de inscripta esa escritura se transforma en titular de dominio, ¿sí? Se perfecciona de pleno derecho la titularidad. Es decir, que el sujeto que era poseedor se le había hecho la escritura de relación, donde se le reconocía el cumplimiento de los requisitos. 10 años de inscripta esa escritura, ¿sí?, se le va a transformar de pleno derecho la titularidad. Pero esta escritura, esto de que es de pleno derecho, hay que entender que no es tan así de pleno derecho, sino que a los 10 años el sujeto tiene que hacer un acto y es volverse a presentar en el escribano interviniente y hacer una segunda escritura, que es la que llamamos escritura de consolidación del dominio, ¿sí?
Porque esa primera escritura lo único que hacía era reconocer la posesión y el cumplimiento de los requisitos legales. Esta segunda escritura es el título de propiedad del inmueble y es el título suficiente, ¿sí? Hay que hacer una escritura de consolidación. Esto significa que con esa escritura se extingue la titularidad anterior y hace nacer la titularidad para el nuevo adquirente, para el poseedor, ¿sí? Aclaramos nuevamente que la escritura de relación, la primera escritura otorgada, no es un título suficiente porque no reúne los requisitos de fondo, ¿sí? No me lo transmitió quien estaba legitimado y no me lo transmitió quien tenía capacidad, sino es meramente un reconocimiento. Y no es un justo título por el mismo sentido de que no hay transmisión, sino que hay reconocimiento y acogimiento a la ley de regularización dominial. Pasado este tiempo, pasado 10 años del inscripto en el registro, ¿sí? Esa escritura de relación, hay que hacer una segunda escritura, que es la escritura título suficiente, escritura de consolidación, donde se extingue la titularidad del anterior y hace consolidarse el dominio al adquirente que había tomado la primera acogimiento al sistema. De esta forma, acabamos de ver la ley de regularización dominial de la 24374, la ley Pierri, que no hay que confundirlo con prescripción. Si bien se nombró como prescripción administrativa, es una forma de decirle porque en realidad es la regularización de los terrenos que por cuestiones externas no se tiene el título suficiente y lo que se hace es llegar a ese título suficiente, pero no con la primera escritura, sino con la segunda escritura de regularización, de consolidación.